Bueno, Seguridad vial. Bueno, el pasado entonces, este miércoles 10 de junio, se celebró el Día Nacional de la Seguridad Vial. Bueno, y en este contexto, la oportunidad entonces para reflexionar acerca del tema y para contarles entonces que antes de la cuarentena fallecían 20 personas por día por accidentes. Si nos volvemos a mover, nos volvemos a morir, cifras que alarman. esa es la pregunta con la que vamos a iniciar el diálogo con el doctor Horacio Bota Bernaus, a quien agradecemos la presencia. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme, un placer. Un gusto. Bueno, lo encontramos conduciendo. Esperemos que haya Justo. detenido el coche. Estoy detenido tranquilamente donde corresponde, hablando con ustedes. Muy bien. Bien. No pensábamos otra cosa. Doctor, para entrar en el tema, ¿por qué se conmemora el 10 de junio el Día de la Seguridad Vial? Bueno, en realidad es una celebración mundial. En la Argentina hace referencia en el año 45, y tal vez las nuevas generaciones no conozcan, que hasta el año 45 manejábamos como los ingleses. Por la izquierda, Claro. por la derecha, perdón, y cambiamos a la izquierda en el año 45, es decir, el volante pasó a la izquierda y bueno, hoy los que se manejan como nosotros son casi el 65% de los países del mundo, aunque todavía hay muchos países en función de la población que usan el sistema inverso. No tiene ningún estudio que haya demostrado que es mejor manejar por la izquierda o por la derecha, pero bueno, es convencional más que todo. ¿Cuáles son las causas, doctor, de los accidentes de tránsito, las causas mayoritarias por las que se cometen accidentes de tránsito? Bueno, acá podríamos estar un largo rato, pero vamos a tratar de ser simples. Primero, creo, el primer problema es que no tenemos en claro el riesgo que generamos cuando nos desplazamos por la vía pública. Entonces, muchas veces hay como un exceso de confianza en el manejo, que lo hemos visto en este momento con la epidemia del coronavirus, donde vemos muchísimas infracciones, proporcionalmente más infracciones que las que había antes, cuando circulaban todos los vehículos. Esta es la primera, que tenemos que trabajar sobre ello. No es menor el problema de circular por la vía pública. El segundo problema, hoy, que a mí me preocupa mucho, es lo que ustedes plantearon, el uso del celular en la conducción, que ha llegado a niveles muy fuertes, y que incluso se ha extendido a choferes profesionales. Estamos viendo con preocupación cómo muchos choferes de larga distancia, tanto de carga como de pasajeros, utilizan gran parte del tiempo de la conducción para, de alguna manera, generar una distracción usando el celular. Ya no solo una llamada, sino a través, hemos tenido accidentes donde hemos visto que estaban usando redes sociales en el momento del accidente. Esto es tal vez lo más angustiante y lo que habría que trabajar con mucha más claridad, porque en realidad también hay que reconocer que el celular se ha vuelto, y más en estos tiempos, casi como una herramienta, un fin en sí mismo el celular, ya sea para comunicarse, para trabajar, para distraerse. Entonces la gente se ha acostumbrado a usar el celular mucho más intensamente y eso es uno de los factores que más nos preocupan, ¿no? Es un momento, una oportunidad esta situación de pandemia que redujo la movilidad, el momento propicio para replantear un poco el escenario de la seguridad vial. Sí, claro. Yo creo que el COVID-19 y la forma de enfrentar esta pandemia nos ha dejado un poco con la boca abierta, porque nunca imaginábamos, por ejemplo, que se iban a hacer campañas para enseñarnos a lavar las manos. Y por otra parte, los que trabajamos en seguridad vial sabemos que nunca he visto una campaña que me enseñe a elegir un casco, cómo usarlo y en todo caso cómo aprovechar sus ventajas, ¿no? Es decir, hay diferentes abordajes que el COVID nos ha permitido ver que pueden ser eficientes en la medida que lo apliquemos correctamente. ¿Y de qué más está a decir? La creatividad de muchas medidas. Yo nunca pensé que el Estado iba a pagar una parte del sueldo del sector privado. Y esto porque muchas veces hemos solicitado medidas importantes al Estado en materia de seguridad vial y muchas veces terminamos recibiendo la respuesta de que no hay fondos, ¿no? Como cuando percibimos que el riesgo es concreto, los fondos aparecen. Bueno, esa es otra de las ventajas que nos deja el COVID, más básicamente otra, que es la de tener antes de decidir la opinión de expertos en el tema, multidisciplinaria, que todos nos ayuden a decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y acostumbrar al Estado que en seguridad vial hay que evaluar si lo que decidimos se concretó en la realidad o simplemente pasa a ser una acción más que nadie evalúa. Nosotros, si uno mira la cantidad de muertos en los últimos 10 años, uno
objetivamente tiene que llegar a la conclusión que no hemos sido muy eficientes para enfrentar la siniestralidad vial, ¿no? Doctor, ¿por qué cree usted que no hay políticas de Estado a largo plazo respecto a un tema tan preocupante que genera tantos muertos por día como es la seguridad vial? Básicamente, en primer lugar, porque no hay profesionalismo. La seguridad vial se cree en general que es un acto de voluntarismo. Entonces ponemos 2 o 3 cámaras, radares, agravamos las penas, buscamos cosas más graves y no trabajamos sobre el factor de formación. Hoy tal vez la palabra clave es la formación vial, que reemplaza la educación vial en mi concepto. Desde hace un par de años vengo cambiando mi concepto de la educación vial por formación vial, porque la educación pareciera que se circunscribe a que en la escuela le demos una charla alusiva del Día de la Seguridad o del Día del Camino. La formación vial implica una actitud diferente del Estado, una actitud diferente de los medios de comunicación y una actitud comunicada, consensuada y de alguna manera formada en la comunidad para que entienda que la seguridad vial, y puedo decir algo, al paso que vamos, la seguridad vial este año, a pesar del COVID, va a seguir generando, va a generar tantos muertos o más muertos que el propio COVID. Entonces, me parece que hay que replantear, aprovechar la creatividad que se aplicó en esta pandemia y tratar de proyectarla en esta otra, que en nuestro país, si miramos los muertos que llevamos de COVID, son de un mes en materia de siniestralidad vial, de tal suerte que es un tema que hay que replantearlo, ¿no? Dejar de aplicar las mismas soluciones a estos viejos problemas y profesionalizar. Por eso destaqué que los gobiernos nacional, provincial o municipal, antes de decidir, por lo menos consultan a los técnicos, a la gente con experiencia y a la gente formada. Lamentablemente en seguridad vial hay un déficit muy fuerte de formación y entonces ahí aparecen las improvisaciones, ahí aparecen las medidas copiadas, mal copiadas a veces del mundo, y terminamos haciendo, en mi concepto, parece que hacemos mucho, pero los resultados nos dicen que no estamos siendo eficientes, claramente. Hay mucho para preguntarle, ¿no? El doctor, sabiendo esto de que los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte no natural en la Argentina, ¿no? Realmente son números... Fundamentalmente en los jóvenes. El gran problema que tiene la siniestralidad vial con respecto, por ejemplo, a otra pandemia como es el COVID, está dado a qué grupo etario afecta mayoritariamente. Y lógicamente el COVID nos ha demostrado que es los adultos mayores, y en siniestralidad vial tiene que ver con la última etapa de la adolescencia y la juventud hasta los 29 años. De tal suerte que no solamente vamos a tener más muertos, sino que golpea mucho más fuerte una sociedad, porque como alguna vez discutíamos con funcionarios del Banco Mundial cuando hablábamos de esto, ellos terminaron fundando, recuerdo la primera vez que estaban de alguna manera financiando proyectos en seguridad vial, dijeron una frase que cayó muy mal, pero era muy realista. Nosotros vamos a invertir en seguridad vial porque tenemos que preservar la vida de nuestros deudores. Fíjense qué definición dura, ¿no? Pero me guste o no me guste, tiene razón. De última, si el Banco Mundial, esa es la razón para apoyar los proyectos profesionales, adelante, ¿no? Adelante. No tenemos que tener prejuicios, que nos ayuden de todas las formas y por todas las motivaciones posibles. El resultado es que haya menos accidentes y, si es posible, que desaparezca esta pandemia de Argentina y del mundo, ¿no? Así es. Doctor, ¿qué opinión tiene respecto a las multas? Esta cuestión bastante compleja, ¿no? Y remanida en función a aquellos que cometen infracciones. ¿Qué opinión tiene respecto a esto y si esto contribuye a mejorar el tránsito? Interesante la pregunta, tiene muchísimas partes para responder. La primera, la multa es una sanción. La multa no cambia la realidad. En todo caso, genera como un castigo específico, individualizado para una persona, y genera una cierta prevención general que dice, mirá, Juan, le hicieron una multa, tal vez 2 días estoy pensando en eso, el tercer día me olvidé y vuelvo a la realidad. El problema es que desde hace 50 años por lo menos, cuando hablamos de programas de seguridad vial, siempre se plantean 3 acciones, ¿no? Nosotros normalmente reducimos a una. ¿Cuáles son las 3 acciones? La primera es la educación, la formación vial, que hoy en la Argentina se sigue aprendiendo a manejar, aprendiendo ciertos automatismos para manejar, como se hacía hace 50 años. Yo el otro día contaba la anécdota, yo empecé a manejar a los 10 años, mi padre me dio 4 indicaciones y lo otro fue un corajudo.
Y hoy sigue pasando exactamente lo mismo, por lo cual no vamos a mejorar la siniestralidad vial en la cual participa una máquina, como es el automotor, si no mejoramos la formación de los que van a manejar la máquina. Esto, imagínense que nos ha pasado, ¿no? Empezamos a ver muchísimos siniestros en donde participaban las mulitas, los vehículos que descargan en los camiones, e inmediatamente se dictó una reglamentación y la obligatoriedad de formar a los recursos humanos, de que hicieran pruebas. Nosotros no seguimos con el mismo planteo. Me enseñó a manejar, como me decían el otro día en la cátedra que yo tengo de educación vial para las futuras maestras, me decían, sí, me enseñó mi marido, mi esposo, mi padre, mi abuelo, mi tío. ¿Y dónde aprendió tu abuelo, tu tío, tu esposo? En el mismo lugar que aprendí yo. Y entonces, esto me parece que es mucho más fácil trabajar sobre la sanción. Termino la pregunta que me hiciste, ¿no? Es decir, la primera es la formación. La segunda es, en definitiva, la infraestructura vial. ¿Cómo trabajo en la infraestructura vial? Bueno, les voy a dar un dato. Hace poquito presentamos un informe en un municipio donde las 3 esquinas más peligrosas casualmente estaban semaforizadas. Cuando empezamos a investigar flujo de vehículos, medidas, sacamos 2 conclusiones que muestran cómo la infraestructura se pone sin análisis profesional. Uno de los 3 semáforos, 10 años después de estar puesto, no justifica que el semáforo esté en ese lugar porque no da el volumen de vehículos. Y lo que tendría que solucionar problemas, lo que hace es generar problemas. Y la segunda conclusión, que las 3 intersecciones tenían un 33% excesivo de tiempo muerto que hacía que la gente no lo respetara, porque estaba 1 minuto 10, 1 minuto 15 parado y no veía pasar a nadie. ¿Con esto qué quiero decir? La infraestructura vial o la ingeniería vial es una disciplina también profesional. Yo puedo saber hacer una casa hermosa, un edificio, pero la infraestructura vial necesita una formación que lamentablemente no tenemos en la Argentina. Y la tercera pata del desafío de la seguridad vial, es el control y sanción. El otro día me decían, no, pero usted no está de acuerdo con el... No, sí, estoy de acuerdo. El problema es que no puede el control y sanción suprimir la necesidad de la formación vial y la necesidad de una infraestructura vial que acompañe a la seguridad vial. Seguro, muy bien, seguro. doctor. No nos queda mucho más tiempo, pero realmente. Muchísimas gracias, ha sido realmente muy interesante. Y recomendamos su libro, el ABC, la seguridad vial, con preguntas y respuestas para justamente fomentar esta formación vial y no la educación vial solamente. Gracias, doctor, muy amable. Si me permite 2 palabritas. Sí, Eso nació justamente al darme cuenta que la gente, por ahí le hablamos de seguridad vial y no entiende la mitad de lo que estamos diciendo. Claro. A veces creemos que la gente es estúpida o suicida. Yo te puedo asegurar, con más de 25.000 siniestros viales en los que me ha tocado intervenir, que yo nunca encontré a alguien que tuviera una conducta suicida y tampoco encontré a nadie que quisiera que se levante a la mañana diciendo, puede ser que se me cruce un peatón, así lo atropello. Totalmente. Es decir, acá hay que trabajar. Este libro apunta a eso. Muchas gracias y un saludo afectuoso hasta cuando ustedes dispongan. Gracias, doctor, muy amable.